Normalmente en el tenis los jugadores se suelen enfrentar durante varias ocasiones a lo largo del año y en diferentes superficies. Es por ello que siempre que te vas a enfrentar a un rival al que ya conoces, con el que has disputado varios partidos a lo largo de tu carrera, pues plantees una estrategia u otra en función de las condiciones de la pista y sobre todo en función del tipo de juego del rival. Pero lo que está claro es que en el tenis todos los jugadores tienen rachas buenas, rachas malas o incluso también cambian su estilo de juego a medida que van avanzando en esos torneos. Sin embargo, también es muy importante que quizás tu rival no sea o no esté dando la mejor versión de sí mismo en algún partido o por el contrario, justo el día que te enfrentas a él, saca todo su repertorio y te intenta machacar desde el inicio del partido. Y en ese preciso instante, cuando quizás se produce una pausa porque has perdido el primer set o tu rival ha logrado romperte el servicio, es cuando te das cuenta que toda esa estrategia inicial, que todo ese plan de juego que habías planteado con tu staff técnico quizás no va a valer justo para este partido y por lo tanto tengas que cambiar el rumbo y tengas que establecer un nuevo plan. Esto es lo que le pasó a Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia frente a Novak Djokovic, donde el tenista serbio la verdad es que mostró una gran versión en el primer set que pilló totalmente desprevenido al tenista murciano y por lo tanto Carlitos tuvo que cambiar su plan de juego de forma radical si quería sobreponerse en este Grand Slam que sería totalmente histórico para el tenista murciano. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar cómo logró Carlos Alcaraz doblegar al tenista serbio en los sets posteriores después de que en el primer set el tenista de Belgrado vapuleara y sacara de la pista totalmente a Carlos Alcaraz, mostrando un tenis brillante, mostrando sobre todo por qué era o por qué es el mejor tenista de la historia y por qué todavía pues, puede llegar a competir tanto con Carlos Alcaraz como con Yannick Sinner. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y consideras que Carlos Alcaraz va a seguir realizando un año histórico, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte a este canal, que es totalmente gratuito y pues así me ayudas a que este canal siga creciendo y para poder seguir creando más contenido de este estilo a diario. La segunda, pero no por ello menos importante, es que dejes un buen like y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto también si lo puedes compartir con el mayor número de gente posible, pues yo que te lo agradezco. Y finalmente, pero no por ello menos importante, es que me dejes tu opinión sobre cómo planteó el partido Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovic y sobre cómo intentó doblegarle al tenista serbio en la final del Open de Australia. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentaban el domingo pasado en el Open de Australia en una final que iba a ser histórica pasara lo que pasara, ya que si ganaba Carlos Alcaraz se convertía en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro grandes y si lo hacía el tenista de Belgrado, Novak Djokovic se convertía en el tenista tanto masculino como femenino que tenía más Grand Slams con 25. Finalmente, Carlos Alcaraz, después de un primer set absolutamente nefasto, logró sobreponerse a la situación y salió campeón del Open de Australia. Logró ese objetivo que tenía marcado para esta temporada y se convirtió en el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro grandes. Pero, pese a que el resultado final sí que parece que fue una victoria contundente del tenista murciano, la realidad es más bien todo lo contrario, y es que Carlos Alcaraz sufrió mucho, sobre todo en ese primer set. Un primer set donde Carlos Alcaraz yo creo que no se esperaba el gran nivel que iba a mostrar Novak Djokovic o al menos no se habituó al gran nivel que estaba mostrando el tenista de Belgrado y salió totalmente vapuleado de la pista. Todo parecía indicar que el tenista serbio se podía imponer al tenista murciano después del pedazo de nivel que había mostrado en un primer set que no duró ni media hora.
¿Y qué es lo que pasó? Pues básicamente Novak Djokovic empezó de una forma contundente, buscando siempre una derecha profunda, una derecha que le funcionó de maravilla contra Jannik Sinner, conectando también buenos primeros saques, es decir, impuso un ritmo que a Carlos Alcaraz le pilló totalmente desprevenido y no sabía qué hacer ni tampoco cómo contrarrestar, ¿no? Ese ritmo que estaba imponiendo el tenista serbio. Sin embargo, Carlitos, junto con su staff técnico, de la mano de Samu López, sí que logró cambiar el partido, sobre todo en ese segundo set. ¿Qué es lo que pasó realmente? Pues Carlos se dio cuenta de que no lograba restar con comodidad esos saques de Novak Djokovic abiertos que iban al revés de Carlos Alcaraz y por lo tanto le estaba propiciando al final que el tenista de Belgrado dominara continuamente todos los puntos. Entonces en ese momento Samu López les recomendó a Carlos Alcaraz que se echara unos metros más atrás, sobre todo en esos servicios de Novak Djokovic, para que con su revés sobre todo diese una mayor altura a la pelota y por lo tanto ahí el tenista serbio iba a sufrir mucho más a la hora de conectar esas derechas tan potentes que estaba realizando en el primer set. Esto al final, ¿qué provocó? Pues que los puntos fuesen un poco más largos, que Carlos Alcaraz ya entrase en esa dinámica de juego donde ya los puntos no duraban 3-4 golpes sino algo más y por lo tanto ahí empezaran a verse un poco las costuras del tenista de Belgrado. Además, otra de las cuestiones importantes es que Novak Djokovic bajó notablemente su nivel físico, algo que Carlos Alcaraz supo aprovechar, sobre todo realizando unas defensas bastante interesantes, ya que Carlitos no lograba dominar desde el fondo de pista al tenista serbio, sí que sabía sufrir, pero se supo defender muy bien, que es algo que ha mejorado muchísimo el tenista murciano en este inicio de temporada, lo cual le permitía sobre todo cansar mucho más al tenista serbio, que los peloteos fuesen más largos y que por lo tanto también pues esas tandas o esos peloteos donde realmente estaban los dos tenistas mostrando su mayor nivel físico cayesen siempre del tenista del Palmar. Es por eso que en el tercer juego del segundo set, Carlos Alcaraz fue la primera vez en todo el partido que disfrutó de dos bolas de break que logró aprovechar lógicamente y fruto de ese break que realizó al inicio del set le sirvió al tenista murciano, ¿no? Para ganar un segundo set que la verdad es que cambió absolutamente la dinámica del partido. Está claro que también Carlos Alcaraz sí que aumentó su nivel de primeros saques, también su nivel de segundos saques, ya que logró ganar alrededor del 75 al 76% de esos primeros servicios, lo cual demostraba que ahí Carlos Alcaraz parecía que sí que había entrado ya en calor con su saque, que estaba restando mucho mejor al tenista de Belgrado y por lo tanto Novak Djokovic estaba obligado a buscar nuevas soluciones teniendo en cuenta sus limitaciones físicas después de la paliza que se metió en las semifinales contra Jannik Sinner. Otra de las cuestiones importantes o de las estrategias que le llevó a Carlos Alcaraz hacia la cima del tenis mundial en Australia fue sobre todo el dominio que tuvo también en ese segundo y tercer set del centro de la pista, ¿no? Novak Djokovic, la verdad es que contra Jannik Sinner planteó un partido sobre todo donde quería dominar el centro de la pista, donde más le cuesta al italiano, que son esos golpes que tiene que dar el tenista italiano desde el centro de la pista, quizás es el punto más débil, ¿no? Del de San Cándido, y quiso implementar también lo mismo con Carlos Alcaraz, pero el tenista murciano sí que logró sobreimponerse, ¿no? Sobre todo en ese centro de la pista que resulta totalmente clave y pese a que en este tercer set sí que no logró sacar su mejor nivel, sobre todo en cuanto al saque, ya que por ejemplo solo tuvo un 55% de primeros saques, lo cierto es que no tuvo ninguna bola de break en contra. Por lo tanto, demostraba que al final ese segundo servicio también era efectivo, tal y como lo había trabajado con Samu López a lo largo de esta pretemporada, y al resto la verdad es que se empezó a mostrar mucho más sólido, ya no solo desde el segundo set, sino también en este tercer set, aplicando nuevamente esa metodología que le había recomendado Samu López, ¿no? Al inicio del segundo set.
Como Carlos Alcaraz estaba realizando una gran defensa y los puntos cada vez eran más largos, al final Novak Djokovic sabía que no podía igualar ese nivel físico, lo cual Carlitos al final estaba obligando al tenista serbio, ¿no?, a que terminara los puntos, a que arriesgara mucho más con su tenis, y pese a que, por ejemplo, en este tercer set sí que Novak Djokovic tuvo 4 golpes ganadores más que Carlos Alcaraz, lo cierto es que también tuvo 9 errores no forzados más que el tenista murciano, lo cual también fue algo bastante clave, ¿no? Después el cuarto set sí que estuvo muy igualado, sobre todo porque en ese primer juego donde saca Novak Djokovic, Carlos Alcaraz tiene 6 bolas de break y fueron un punto de inflexión para que el tenista serbio se agarrara a ese partido, ¿no? En esas 6 bolas de break, la verdad es que Novak Djokovic saca el mejor saque de todos los tiempos, el saque tan importante y tan característico que ha tenido a lo largo de su carrera, metiendo bolas colocadas al milímetro, lo cual provocaba pues que Carlos Alcaraz no pudiese restar con comodidad y por lo tanto llevándose los puntos de manera sencilla, ¿no? Ese primer juego del cuarto set, la verdad es que fue clave, ¿no?, para que Novak Djokovic tuviese al menos un poco de esperanza en alargar este partido. Y la verdad es que el tenista serbio se mantuvo en el partido, intentó sacar adelante todos sus juegos y luego sí que tuvo la gran oportunidad, sobre todo con 4-4, de poder doblegar a Carlos Alcaraz, ¿no?, en ese noveno juego, que la verdad es que hubiese sido realmente importante para el tenista serbio haberlo podido romper, ya que lo que hubiese supuesto es que sobre todo Novak Djokovic en ese caso sacara para irnos al quinto set. Sin embargo, el tenista murciano supo mantenerse en la tempestad, ¿no?, que se estaba provocando en este cuarto set, ya que estábamos viendo a un Novak Djokovic que había mejorado su nivel, que había incrementado sobre todo su velocidad de pelota, y justo en ese noveno juego, cuando Novak Djokovic no logra romperle el saque a Carlos Alcaraz, yo creo que ahí se da cuenta de que este partido no se lo va a poder llevar. Finalmente, en el duodécimo juego, el tenista serbio, ya fruto también del cansancio, intenta sobre todo acortar los puntos lo mayor posible, pero Carlos Alcaraz se sigue manteniendo firme, sigue realizando buenas defensas, sigue ejecutando un gran revés, sobre todo cuando tenía que restar ese saque de Novak Djokovic, implementando, como hemos dicho, la técnica que le había enseñado Samu López, y es en ese preciso instante cuando al final el tenista de Belgrado sucumbe y Carlos Alcaraz no logra ganar una final totalmente histórica, que pese a que el nivel de juego no fue brillante, el tenista murciano estoy completamente seguro de que la va a recordar ya toda su vida. En definitiva, la principal clave de la gran final del Open de Australia fue sobre todo cómo Novak Djokovic salió desde el inicio a romper el esquema o la estrategia que tenía planteada Carlos Alcaraz para este partido. Le salió muy bien, ya que vimos al mejor Novak Djokovic que habíamos visto desde hace algunos años. Salió con un ritmo increíble, con una velocidad de pelota, sobre todo con la derecha, dándole mucha profundidad, ¿no? Y eso rompió los esquemas de Carlos Alcaraz, pero sin embargo, a medida que iban pasando los puntos, a medida que Carlos Alcaraz iba encontrando la manera de restar ese saque de Djokovic con su revés, el tenista de Belgrado también se iba mermando a nivel físico y a nivel tenístico, lo cual provocó que Carlos Alcaraz supiese realizar grandes defensas y saber atacar justo en los momentos oportunos al saque del tenista serbio. Esto nos demuestra claramente, ¿no?, cómo ha preparado este Open de Australia Carlos Alcaraz, cómo ha sabido sobreponerse a ese cambio de estrategia que tuvo que realizar en el partido, teniendo en cuenta que Novak Djokovic no se lo iba a poner nada fácil y que por lo tanto tenía que saber restar sobre todo ese saque del tenista serbio, saber realizar buenas defensas, saber cuándo atacar y cuándo defenderse, porque a nivel físico estaba claro que el tenista murciano era superior al tenista serbio. Y gracias a la ayuda también de Samu López, que le iba indicando en cada momento qué era lo que tenía que hacer el tenista del Palmar, y sobre todo también utilizando su inteligencia, su irresponsabilidad y su madurez, Carlos Alcaraz pues logró doblegar al tenista serbio en una final que por nivel tenístico no va a quedar guardada como de los mejores partidos de la historia, pero que para el tenista murciano le vale completamente para convertirse en el jugador más joven de la historia
en ganar los 4 Grand Slams. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué aspectos analizaste más de la victoria de Carlos Alcaraz con respecto a la Novak Djokovic. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.